Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su programa OCEUP Educación Continua en este viernes 3 de enero, comenzando este 2020. Les saludamos por supuesto a nombre de la agencia OCEUP Educación Continua, a todos quienes comienzan ya a conectar a esta transmisión como cada viernes a eso de las 11:30 pasadita. Estamos con un profesional para precisamente conversar con temas relevantes, temas de interés y temas que sin duda algunos le van a interesar muchísimo a quienes se conecten a partir de este instante. Siempre le comentamos y le decimos que lo importante de esta transmisión es que usted lo pueda compartir en sus muros, que lo pueda compartir por supuesto también en sus redes sociales, para así de alguna forma también ir creciendo en estas transmisiones junto a los destacados profesionales que invitamos en cada viernes. Y en el día de hoy, para comenzar este 2020, quisimos hacerlo también con un destacado profesional del área laboral. Él es abogado, me refiero a don Cristian Canifru, quien está acompañándonos en el día de hoy. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Espero poder cooperar en todo lo que es aclarar muchas veces dudas que hay respecto al tema, lo que es un despido injustificado, cosas laborales que nos afectan día a día. Exacto. Entonces, con toda la disposición y la energía de este día viernes 3 de enero. Y para este 2020, ¿no es cierto? Exactamente, para empezar con el pie derecho este año 2020. Y que sea buenísimo para todos, en general para todo nuestro país, es lo que anhelamos también desde la agencia OCEUP Educación Continua. Usted bien lo decía, don Cristian, vamos a conversar con nuestros televidentes, a comentarles también y a orientarlos de alguna forma también con todo su profesionalismo, por supuesto, y con todos sus conocimientos con respecto a los despidos injustificados. Un tema bastante relevante también en nuestro país y que muchas veces desconocemos cuáles son las aristas y cuáles son las normativas que tenemos que, o por las cuales tenemos que guiarnos para enfrentar precisamente lo que son los despidos injustificados. Y comencemos con la pregunta principal. ¿Qué es un despido injustificado? Bueno, para empezar, cuando hablamos de un despido injustificado, claramente, como lo dice su nombre, es aquel despido que pone término a la relación laboral, el cual carece de fundamentos legales que la ley. Porque, si bien es cierto, la ley considera formas de cómo se debe poner término al contrato de trabajo, pero existe muchas veces esta forma, esta tradición, digamos, de algunos empleadores, como bien conocemos lo que se llama el patrón de fondo, que a veces viene y pone término a un contrato de trabajo porque le pareció la gana, ¿no? Entonces, hoy en día la ley consagra distintos procedimientos, distintas indemnizaciones, distintos plazos para poner término al contrato de trabajo de manera legal. Entonces, cuando hablamos de un despido injustificado, primeramente es aquel trabajador que considera que su despido carece de fundamentos legales, ya sea a los cuales invocó el empleador, o aquellos fundamentos que invocó el empleador son al menos subjetivos, por no decirlo de otra forma, o son falsos derechamente. Entonces, el trabajador que está en esa situación se ve enfrentado a un despido injustificado, aquel que carece de fundamentos legales. Un tema bastante interesante también que vamos a tratar en el día de hoy junto a nuestro invitado, el abogado Cristian Canifru, para precisamente orientarlo a ustedes. Los invitamos desde ya a que hagan consultas acá en la transmisión vía streaming que estamos generando en el día de hoy, que nos hagan consultas con respecto a este interesante tema. Hay muchas aristas, abogados, con respecto a esta costumbre que se genera muchas veces cuando el empleador, como usted lo destacaba, quiere despedir a una persona por las razones que sean, ¿no es cierto?, por las normativas que estime conveniente, pero deja de alguna manera al desamparo al trabajador, porque muchas veces también este trabajador no sabe si le corresponde una indemnización al respecto cuando es injustificada su despido. Correcto. Por ejemplo, acá tenemos que distinguir varias hipótesis que consagra la ley. Por ejemplo, una de las formas de despedir al trabajador o de las causales por las cuales se pone término a un contrato de trabajo está muy bien tipificada en el Código del Trabajo, cuando me refiero al artículo 159, 160 y 161. El artículo 159 habla precisamente de las formas, por decirlo de una manera, amigables o naturales por las cuales termina una relación laboral, en las que ahí se detalla el mutuo acuerdo, muerte del trabajador, finalización de la obra o faena,
Entonces, en esta, o renuncia también del trabajador. Pero en el 160 están tipificadas, digamos, todas estas causales a causa de negligencia del trabajador, ya sea falta de probidad, acciones de hecho contra su empleador o contra compañeros de trabajo, las constantes, digamos, todas estas situaciones que provoca cuando el trabajador no cumple formalmente su trabajo, se retira, por ejemplo, intempestivamente, sin justificar el motivo por el cual se retira de su trabajo. Entonces la ley considera estas situaciones como las que son provocadas digamos, por la negligencia o la falta del trabajador. Entonces aquí distinguimos dos tipos de indemnizaciones. Por ejemplo, aquel que es desvinculado, ya sea por las del 159, como la llamo, por las causales, digamos, de forma natural o amigable, digamos, el trabajador está beneficiado, o la ley considera ciertas indemnizaciones, como lo que es el mes de aviso, con al menos 30 días de anticipación que debe enviar por carta certificada a este trabajador. En el caso de que este empleador decide no enviar esta carta de término de aviso de término de contrato, él deberá pagar lo que corresponde a un mes de sueldo, un mes de remuneración del trabajador, y también corresponde el mes por año de servicio. Cuando tenemos el mes por año de servicio, hablamos aquellos trabajadores que tienen desde un año hacia arriba, ya les corresponde por cada año una remuneración por año. En el caso de que tengan un año hacia arriba y 6 meses del año siguiente, ya computan un segundo año de indemnización, y así sucesivamente. El que tiene 3 años con 6 meses va a computar exactamente, sube a la cifra siguiente, que sería 4 años. Entonces ahí hablamos de 2 indemnizaciones. En el caso de que no envió carta de aviso, tenemos la indemnización de falta de aviso previo, el mes por año, y acá también vamos al cómputo de las vacaciones proporcionales si es que existen vacaciones pendientes, y la otra si las vacaciones proporcionales del último año. Entonces, esas son las 3 indemnizaciones que considera el Código del Trabajo para cuando se pone término a un contrato de trabajo por las causales del artículo 159. Exacto. También tenemos las causales del artículo 161, que es la más usada y erróneamente usada, digamos, hoy por los empleadores, por muchas empresas, que es las necesidades de la empresa. Ya. ¿Eso pasa por un tema económico de la empresa, generalmente? O se argumenta al menos eso, ¿no? Debería ser, o sea, el espíritu de la ley está pensado en que esa causal es para aquella empresa en que se ve afectada por las condiciones de producción, las condiciones externas económicas, una baja en la productividad, tenga esa herramienta para despedir a un trabajador y no incurrir en un despido injustificado. Ok. Hay una pregunta precisamente muy recurrente que nos generan también a esta hora de la tarde. Recuerden que estamos precisamente con el abogado Cristian Canifru, estamos analizando lo que son los despidos injustificados, especialmente en esta temporada que hay muchísima cesantía, y que después de todo lo que está sucediendo en nuestro país, en todas las regiones de nuestro país, precisamente ha aumentado bastante la cesantía, y debido a ello también hemos querido de alguna forma orientarlo a usted, amigo, amiga, que está ahí en la sintonía de este programa, de este streaming que hacemos a través del fanpage de OSEUP, Capacitaciones y Educación Continua. ¿Son imponibles este tipo de indemnizaciones? Es decir, cuando al trabajador se le cancela estas indemnizaciones, ¿son imponibles también, al igual como los sueldos? Respecto a la indemnización que pone término al contrato de trabajo, estas no son imponibles. Ya, sea, recibe íntegramente la indemnización. ¿Le corresponde a él imponerse de alguna forma para no perder a...? No, esta indemnización la recibe completa el trabajador. ¿Ya? Y deja de ser imponible toda vez que la ley considera que este trabajador que percibe este monto, esta indemnización al término porque se le pone fin a este trabajo, también entiende la ley que no necesariamente va a encontrar trabajo en el próximo mes, entonces lo exime de tener que imponer de esta indemnización por el tiempo en que estará sin trabajo y encontrando su siguiente trabajo, obviamente. Exacto. Aquí vamos a hacer un paréntesis con respecto al tema que estamos tratando, que es la indemnización o el despido injustificado.
Cuando la persona recibe una indemnización, igual le corresponde, ¿no es cierto?, una asignación de cesantía, independiente que haya tenido, o igual le corresponde hacer el trámite, ¿no es cierto? Exactamente. En la administradora de fondos de cesantía, una vez que el trabajador recibe esta carta de aviso de término de contrato y posteriormente se acerca a esta agencia, le hacen un cálculo donde está el aporte estatal y el aporte también que tenía de los descuentos mes a mes que tenía, y le hacen una proyección por 6 meses respecto a los montos que que va a percibir durante los meses siguientes, teniendo un monto mayor los primeros meses. Exacto. Y el cual va disminuyendo hasta ya terminar el sexto mes con este fondo, digamos. Exacto. Pero sin perjuicio de sea cual sea la causal por la cual se le puso término a su contrato, este trabajador de igual forma tiene derecho a estos pagos en la administradora de fondos de cesantía. Consultas, opiniones y comentarios, usted lo puede dejar aquí abajito en nuestra transmisión que estamos generando en este minuto a través de aquí, desde la ciudad de Quilpué, en la agencia precisamente OSEUP Educación Continua. Cada viernes a las 11:30 horas pasadita, usted se conecta, se engancha con nuestro fanpage y por supuesto puede participar activamente con su opinión, con su comentario y también con las preguntas a nuestros profesionales que invitamos cada viernes y que gentilmente están a disposición precisamente de OSEUP Educación Continua, con su conocimiento, con su sabiduría y con toda por supuesto, la generosidad de poder compartir con ustedes estos interesantes temas que en el día de hoy estamos precisamente analizando lo que son los despidos injustificados. Nos preguntan también a través de las redes sociales durante la semana dónde se pueden dirigir o dónde se tienen que dirigir las personas que tienen los despidos injustificados, que han sido afectadas precisamente por esta materia. Correcto. Tenemos dos alternativas. La primera y la más tradicional que utiliza un trabajador es dirigirse a una oficina de la Inspección del Trabajo a hacer un reclamo para que la Inspección del Trabajo cite a las partes a una conciliación. A esta conciliación el empleador debe asistir representado o quien ejerce, el empleador o su representante. En este caso un abogado, muchas veces, ¿no? Muchas empresas mandan a su abogado. En algunas pymes o locales más chicos, digamos, va el mismo empleador o incluso va su contador. El contador, correcto. Entonces acá el fiscalizador primero ve que esté toda la documentación, los pagos de cotizaciones, y la forma de haber puesto término al contrato de manera legal, y llama a las partes a una conciliación, la cual muchas veces se produce y otras veces no se produce. Esa es una de las formas. La conciliación, este acuerdo, ¿no es cierto?, que puede llegar el empleador con el trabajador o el trabajador con el empleador, es desde un punto de vista económico, ¿no es cierto?, de conveniencias económicas para ambas partes. Correcto. Una vez que si llegasen, que sería lo ideal, ¿no es cierto?, para no alargar tanto los procesos, sería lo ideal tal vez para ambas partes. ¿Cuánto tiempo se demora a que el trabajador reciba su indemnización? Que va a ser más corto tal vez que empiecen a juicio, ¿no? Correcto. Siempre va a ser más rápido llegar a un acuerdo en la conciliación, toda vez que este acuerdo generalmente, que me ha tocado muchas veces, en que en la misma audiencia de conciliación se fija la forma de pago y se establece en el mismo lugar el pago. Ajá, perfecto. Tratándose de indemnizaciones o cuando la empresa tiene también los fondos disponibles para poner de una manera más amigable, digamos, y más rápida, o también se llega a acuerdo en que se firma un acta en el cual el empleador ofrece pagar un monto, un pie y algunas 2, 3 cuotas para y se firma y esa acta tiene una validez legal porque la ley le da el carácter de un título ejecutivo a esa acta. Eso significa que si el empleador por X motivo no cumple una de las cuotas pactadas, claro, tiene el trabajador con ese documento puede iniciar un juicio en contra de este empleador que no ha cumplido. ¿Se genera eso frecuentemente o se da más bien el hecho de pagar la cuota? Generalmente el empleador da las sanciones que le acarrean el incumplir ese acuerdo. Generalmente cumplen esos acuerdos, porque además en ese acuerdo se le incluyen algunas cláusulas penales en caso de que no cumple el empleador, como por ejemplo que al no pagar una cuota
esta se aumenta en un 100%, se aumenta al doble. Ok, Y las demás cuotas que restaban se entienden de plazo vencido. ok, perfecto. O sea, tiene que ya ponerse al día Claro. prontamente. Ese aumento que se genera en estas cuotas, si llegasen a estar atrasadas o si no se generan a tiempo, ¿van en beneficio del trabajador? Del trabajador, directamente. Directamente Perfecto. del O sea, ese trabajador. aumento, si él estaba percibiendo, voy a poner un ejemplo, si el acuerdo era de 500.000 pesos, él podría recibir 1.000.000. Exactamente. Ajá, perfecto. Exactamente. Me ha pasado, por ejemplo, pero no en materia de conciliación, sino cuando se llega a esta misma conciliación en juicio, el empleador a veces simplemente porque no quiso pagar o no quiso cumplir una de las cuotas, o también ha existido el caso de aquel que se le olvidó por negligencia, Claro, se le exacto. olvidó, inmediatamente aumentó al doble lo que tenía que pagar. Wow. De ahí. Sin un juicio previo, sin nada. Solamente cumpliéndose el plazo en el cual tenía que pagar y de pleno derecho opera este 100% que se incrementa. ¿Y el empleador tiene algún instrumento o algún resquicio legal que podría generar, decir, bueno, yo me atrasé por X motivo, pero voy a pagarlas nuevamente en cuota? ¿No? No. Se genera inmediatamente. Lo único que podría pasar para el empleador, que a mí se me ocurre mirando desde la otra esfera del empleador como abogado de un Sí, empleador, claro. es que hubiera ocurrido algún hecho como un caso fortuito Ya. o fuerza mayor Catástrofe y que cosas me por hizo el estilo. imposible ir al banco a depositar esta plata o que se me hizo imposible hacer la transferencia y el tribunal lo evaluará y ve si procede o no procede esta justificación, pero de ninguna manera ofrecer el pago que no se realizó parcializado nuevamente, o sea. Ajá, ok. Junto al abogado Cristian Canifru, estamos precisamente analizando temas del ámbito laboral. Precisamente en el día de hoy, despidos injustificados, a través siempre de este streaming que realizamos los días viernes desde la agencia de OCU Educación Continua. Abogado, nos están haciendo llegar muchas preguntas y una de ellas tiene relación precisamente en los plazos, en el tiempo. Muchas veces... a todos, yo creo que en algún minuto determinado, cuando perdemos el trabajo, nos produce una crisis, ¿verdad? Muchas emocionales, otras claramente económicas, que son las más duras, ¿no? De llevar, sobre todo en estos tiempos. Y caemos, muchas personas tienden a caer o en depresiones o en angustia y se olvidan de los tiempos, de los plazos que se generan para realizar, precisamente lo que conversábamos, las denuncias. ¿Hay algún plazo determinado para que el trabajador realice en la inspección del trabajo las denuncias? Exactamente. Acá también tenemos que distinguir dos plazos. Ok. En el caso del trabajador que se ve enfrentado a un despido injustificado, él al momento de producirse el despido, le empieza a transcurrir un plazo de 60 días. En el caso del trabajador que no se dirige a la inspección del trabajo y quiere recurrir directamente por medio de un abogado, por medio de una demanda, entonces aquel trabajador que no va a la inspección del trabajo, pero sí contrata un abogado para que presente su demanda, tiene un plazo de 60 días hábiles para presentar esta demanda. Y en el caso del trabajador que fue a la inspección del trabajo, solo, sin abogado, sin asesoría, ya, y profesional. fijaron una fecha de conciliación, llegó esta fecha de conciliación y se frustró la conciliación. Por lo tanto, una vez que termina esta conciliación, él sale de la inspección del trabajo y se da cuenta que se encuentra en la misma situación que estaba al momento de haber hecho la denuncia. Entonces la ley considera, y por los plazos, el tiempo que él se demoró en la inspección del trabajo, la ley amplía para estos trabajadores que recurrieron a la inspección a 90 días hábil el plazo máximo para que puedan ejercer la acción en sede judicial. Ajá. Entonces tenemos los trabajadores que no fueron a la inspección con un plazo de 60 días y aquellos que sí fueron a la inspección pero no llegaron a conciliación, la ley le otorga un plazo de 30 días adicionales que no podrán, dice la ley, que no podrá exceder con todo 90 días. 90 días para que pueda generarse... Presentar la demanda. Presentar la demanda. ¿Cuándo? Correcto. Claramente siempre va a ser mucho más aconsejable tener la asesoría de un profesional, en el caso suyo también como abogado, pero si las personas no quieren recurrir a un profesional, lo pueden hacer de forma solo, ¿verdad? Para orientar un poco al trabajador cuáles son las etapas, cuáles son los procesos, para que de alguna forma no sea engañado, no sea desorientado porque hay muchas normas, hay muchos códigos, muchos números en el fondo que hay que manejar para poder saber guiarse bien. ¿Cuáles son las etapas, cuáles son los procesos que se rigen o que son
digamos, los normales en una denuncia? Ya. Por ejemplo, en el laboral distinguimos dos procedimientos, principalmente, aunque hay un tercer procedimiento que se llama el de tutela laboral, cuando hay alguna vulneración de garantías constitucionales. Luego tenemos el procedimiento ordinario, que es el que está compuesto de dos audiencias. El tribunal fija una audiencia preparatoria y posteriormente una audiencia de juicio. Y tenemos un procedimiento que es un tanto más rápido que todos los demás, pero está determinado por la cuantía de la demanda. Cuando aquella demanda no excede o llega hasta 10 ingresos mínimos remuneracionales, el monto total demandado, ¿Ya? sí cumplimos el requisito para demandar a través de este procedimiento monitorio que se llama. Ok. El procedimiento monitorio es mucho más rápido. El tribunal, al presentar la demanda, si encuentra que tiene fundamento y está como acreditada la infracción del empleador, sin audiencia, sin citar a las partes, en la primera presentación dicta sentencia. Y esta sentencia se le notifica al empleador para que él, en un plazo de 10 días, si no ejerce algún reclamo, se entiende firme esa sentencia y el trabajador puede cobrar su plata. Ok. Y luego tenemos las que ya señalé, procedimiento claro. ordinario y procedimiento de tutela laboral. Hay una pregunta que me están generando también. Recuerde que usted también puede hacernos las preguntas correspondientes para transmitírselas de alguna forma también al abogado en tema laboral, don Cristian Canifru, que gentilmente ha tenido el tiempo, por supuesto, para visitarnos en esta transmisión vía streaming a través de la agencia OSEUP Educación Continua. Cada viernes, pasadito a las 11:30 horas, estamos con un profesional de diferentes áreas para ir aclarando, orientando y también entregando conocimiento con respecto a lo que va sucediendo, ya sea en el ámbito de la salud, en el ámbito, en este caso, laboral, y de ahí en adelante vamos también a ir orientándonos cada viernes con respecto a diferentes profesionales. Si me preguntan acá en las redes también, dice, si me despiden por necesidades de la empresa, ¿puedo alegar despido injustificado? Exactamente. La ley también considera que cuando el trabajador, como describí en un principio, considera que esta causal es subjetiva, porque la empresa señala que ha tenido que hacer algunas modificaciones o ha bajado su productividad, usa esta causal como el caballo de batalla, o sea, trabajador en realidad del cual quiere despojarse la empresa, ya sea porque le molestó el carácter, claro, porque exigió mucho sus derechos, exacto, reclamó mucho por la hora que extra. Por lo general en este tiempo pasa mucho, ¿no? Claro, viene y utilizan la causal de necesidades de la empresa. Cuando el trabajador se ve enfrentado a esta causal, tiene la posibilidad, bajo los mismos plazos, 60 días en el caso de que va a la inspección del trabajo, o sea, 60 días en caso de que no va a la inspección del trabajo, exacto, y 90 días en el caso que va, y el tribunal ponderará si la causal de la empresa cumple los requisitos que la ley considera para que sea causal necesidad de la empresa, y en el caso de que el tribunal considera que no corresponde la causal, le aumentará esa indemnización, la cual le corresponde, en un 30%. Ah, perfecto. O sea, más encima el tribunal aumenta esta indemnización en un 30%. Una ventaja bastante favorable por lo demás para el trabajador. Nos están generando muchísimas preguntas y estamos tratando de alguna forma también de contestarla en el corto espacio y tiempo que tenemos, pero vamos a ir orientándolos también a nuestros televidentes. Dejar claro que este es un tema bastante importante porque muchas veces se nos pasa el tiempo y cuando vamos a hacer las denuncias ya el tiempo ha vencido y lamentablemente perdemos todo el derecho. No hay posibilidades de que si pasamos los 60 días, en el caso de que si presentamos con un profesional o si lo hacemos de forma independiente de los 90 días, no hay prórroga. Es decir, no. Que 61 días tampoco. No. La ley cuando habla de hecho, este plazo tiene un nombre y un apellido. De hecho, la ley lo llama un plazo fatal. Plazo fatal, precisamente, ¿no? Es un plazo muy fatal. Claro. Bueno, entonces a tener mucha precaución precisamente en los tiempos. Ojalá cuando se le produzca a usted en su trabajo un despido injustificado o que usted considere que es injustificado, acérquese inmediatamente, ojalá al día siguiente hábil para que pueda comenzar desde ese instante el trámite y no tenga que estar lamentando después tiempos perdidos. Otra pregunta importante también y que tiene relación, mire, hace
o ayer, antes de ayer, se comenzó a aplicar para las boletas para quienes trabajan con boletas de honorario, en vez del 10%, el 10,75%, ¿no es cierto?, a partir de este mes. Correcto. De aquí al 2028 28. será un 17%. 17%, Ese es un correcto. datito aparte, ad hoc, entre paréntesis, para que lo tengamos claro con respecto a la siguiente pregunta que también nos generan. Si trabajo a honorarios y me despiden sin motivo, ¿existe la figura del despido injustificado para las personas que trabajan a honorarios? Ya, acá tenemos que ser bien exhaustivos, digamos, al analizar esta pregunta y también con el tema de la respuesta. Porque cuando nosotros trabajamos con un contrato honorario, el contrato honorario primeramente no está regulado por el Código del Trabajo. Perfecto. Es un contrato civil entre las partes, porque la ley entiende que cuando no existe relación laboral, relación de subordinación y dependencia, en el cual cuando habla de subordinación y dependencia, me refiero a dos hechos que son bien puntuales. Una, que el trabajador la persona que está prestando servicio honorario, no cumple horario. Primero, el trabajador que está honorario, la ley entiende que es un trabajador que no cumple horario de ingreso y de salida de su trabajo. Y en segundo lugar, su función, el servicio que presta, no está bajo un vínculo de una jefatura directa mientras él desempeña su trabajo, que son las dos cualidades que caracterizan a todos los tipos, o sea, a todos los demás tipos de trabajo que están bajo el Código del Trabajo. Una, que están bajo subordinación y dependencia porque cumplen un horario de entrada y uno de salida, generalmente, porque también hay excepción cuando trabajan por el artículo 22, en el cual no tienen horario de entrada y salida. Son Pero como más freelance. más freelance, claro, que se da en ciertos tipos de trabajo. Y el otro, que mientras desempeñan su trabajo están bajo la subordinación o bajo la dirección de una jefatura directa. Perfecto. Entonces, el contrato honorario, primero, al ser un contrato civil, no está regulado por el Código del Trabajo. Okay. Pero ¿qué ha pasado durante el último tiempo también? Siempre con la forma de un poco a veces evitar, digamos, todo lo que son estas indemnizaciones, el vínculo laboral, digamos, la hora o extra. la responsabilidad, ¿no es La cierto? responsabilidad que le acarrea al empleador, digamos, tener un trabajador más, un trabajador menos, se hacen figurar, digamos, trabajadores con contratos de honorario. Entonces, cuando vienen los despidos, el término de esta relación, digamos, ahí surgen los problemas. Pero la ley, los tribunales, en el Código del Trabajo considera un principio que se llama el principio de la realidad, que independientemente de lo que quiera decir el empleador y lo que el trabajador le hayan dicho, el tribunal dice, al momento de ponderar esta relación, el tribunal dice, a ver, él llegaba a tal hora, se iba a tal hora, él era su jefe, no, esto más allá del contrato de honorario, esta era una relación laboral y por lo tanto le va a pagar todas las indemnizaciones que le correspondían por haber sido una relación laboral a juicio de este sentenciador. ¿Pero eso está normado o es un poco a criterio? No, es lo que se tiene que acreditar en juicio. Okay. Ahora, cuando hay efectivamente bien utilizado, digamos, el contrato honorario, por lo mismo no tiene ningún derecho indemnizatorio respecto a ese contrato. O sea, el contrato de prestación de servicio, al ser un contrato civil, si sus cláusulas no estipulan una forma de terminar este contrato, no le genera ningún derecho a este trabajador que está bajo ese contrato. Ok, todo tiene que ser entonces medida y cuidadosamente estudiado para poder tener el respaldo legal ante ya sea la inspección del trabajo o el derecho civil que le corresponde también a este trabajador. Junto al abogado Cristian Canifru, hoy estamos analizando precisamente estas medidas laborales, específicamente el despido injustificado, que está normado precisamente por el artículo 159 como también 161. Interesante es que cada trabajador también, de alguna forma, de alguna medida, vaya orientándose. No es muy difícil orientarse, ¿no es cierto? Tomar un poco el Código del Trabajo, analizarlo, pero primero que todo, analizar el contrato que nosotros firmamos cada vez que comenzamos un trabajo. Claro. El contrato es un tema muy importante. Hay muchos trabajadores o muchas empresas que empieza a desempeñar su función un trabajador y este contrato no se escrituriza, pasan una semana, 2 semanas y la ley contempla unas sanciones bastante graves para el empleador que no cumple con esto, que es escriturizar el contrato. Para el trabajador, por un lado, no le afecta tanto siempre y cuando él del momento que inicia su relación laboral, él empieza primero a acreditar que firma el horario de ingreso, el horario de salida, cosa que
cuando hayan problemas puede acreditar desde cuando él comenzó. Acá tenemos que distinguir dos plazos que tiene el empleador. En el caso de un contrato de trabajo a plazo fijo o indefinido, la ley le considera un plazo de 15 días para que él escriturice este contrato. Y en el caso de que son contratos por obra o faena que tienen una duración de tiempo limitado, hasta 30 días, la ley le considera un plazo de 6 días para que se haga este contrato. Okay. ¿Qué pasa cuando el empleador no cumple con esto? Dice la ley así de tajante que se tendrán por ciertas las estipulaciones que señale el trabajador. Okay. O sea, si a mí me contrataron, me ofrecieron 400.000 pesos. Y yo digo que fueron 800. Y que fueron 800 y lamentablemente la ley considera que esa estipulación es cierta porque el empleador no cumplió con esta obligación legal. De hacer el contrato a tiempo. Exactamente. A propósito de contrato y abusando un poco de sus conocimientos abogados, quisiéramos preguntarle también porque uno muchas veces firma el primer contrato y por la necesidad laboral, porque de alguna forma también cuando uno comienza o cuando has estado en periodo de cesantía y comienza luego a laborar, a trabajar, no pone muchas condiciones para que no lo tachen de conflictivo, de problemático, etcétera. Entonces uno de alguna forma asume todo lo que el empleador pueda decir y bajo las normas que él lo plantee, digamos. Y se genera mucho de que firmamos el primer contrato, muchas veces sin leerlo, precisamente por esta necesidad de trabajar, por estas ansias también de comenzar pronto a trabajar, no generamos consultas y dudas. Pero, ¿cuándo se debe generar el segundo contrato? Porque preliminarmente los primeros contratos son a plazo establecido, plazo fijo, ¿no? Porque el empleador tiene que ver cómo funciona, yo también tengo que ver si me acostumbro. ¿El segundo contrato hay que firmarlo o se da por entendido de que ya uno tiene un contrato indefinido? Ya, lo primero es que siempre el documento firmado nos va a dar certeza. O sea, si yo firmé el contrato y firmé el anexo número 1 de este contrato y luego ya me tocaba firmar el segundo anexo, y la idea es que siempre se firme por un tema de certeza. Exacto. Pero en el caso de que el segundo anexo ya no se firma, el trabajador se va a entender inmediatamente contratado a plazo indefinido. ¿Eso pasado un tiempo? Claro. Ya. O sea, ¿qué pasa? Que hay que distinguir porque, por ejemplo, podemos tener un contrato a plazo fijo que puede ser o por un mes o puede ser por 5 meses. Ah, perfecto. Porque Ya. podemos, la ley no nos distingue si puede ser el primer contrato de un mes, 15 días, 30. Okay. O sea, entonces, hay empresas que generalmente lo hacen por una temporada, por ejemplo, no sé, por una temporada de verano. Claro, estival. 1 de enero, 2 de enero firmamos el contrato y hasta el 30 de marzo. Perfecto. Y ese es el primer contrato. Okay. Luego, la empresa siguió, le fue muy bien con él, iba a seguir con este trabajador y le firma un anexo, puede ser por un periodo igual. Okay. 3 meses. 3 meses más. 3 meses. Okay. Y cuando ya se vence este segundo anexo, corresponde este primer anexo corresponde firmar el segundo anexo, pero ya pasó una semana, un día, 2 días de que el trabajador ya llegó en el mes de abril, mayo, junio. Llegó en julio a trabajar y siguió y el empleador no le dijo nada respecto a su renovación, pero tampoco le dijo nada respecto al término, ni tampoco fue notificado con 30 días de que no se iba a renovar su contrato, entonces el trabajador se entiende inmediatamente contratado a plazo indefinido. Perfecto. Y puede que no exista contrato o que no firme anexo y el trabajador, y tanto el empleador como el trabajador ya asumen que esta relación es de carácter indefinido. Y se rige por el contrato inicial. Y el anexo además. Y los anexos que hayan habido de por medio, correcto. Interesantes temas estamos tratando en el día de hoy junto a la agencia OSEUP Educación Continua para precisamente orientarlo a usted, amigo, amiga, trabajador que está pasando por este proceso del despido injustificado. Esperamos de corazón y de ansias también y de mucho anhelo de que esto no ocurra, ¿no es cierto?, de que no suceda por el bien de una estabilidad laboral y precisamente económica de todos nuestros amigos que están conectados a esta transmisión. Abogado, nosotros hemos quedado clarísimo con este tema, sabemos que tiene muchísimas más aristas y que tiene mucho más fundamento, pero a favor del tiempo o en contra del tiempo, queremos agradecerle, por supuesto, su visita, queremos agradecerle también su vasto conocimiento con respecto al tema laboral, precisamente en el tema específico del día de hoy, que es despidos injustificados.
¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde nos atiende para poder orientar más a nuestros televidentes? Muchas gracias por la invitación y en virtud del tiempo, claro, Sí. esto da para mucha arista, pero Sí, creo que mucho, ¿no? las principales preguntas y las principales dudas hemos tratado de resumirla en esta. Nosotros tenemos nuestra página que es www.todoproblemas.cl. ¿Ya? Tenemos oficina en la ciudad de Viña del Mar Ok. y en la ciudad de Quilpué. En Viña del Mar tenemos nuestra oficina en el Hotel Gala, primer piso, oficina número 7. Arlegui Ajá. 263, oficina número 7, edificio Hotel Gala. Ok. Y cualquier duda, consulta, también tenemos nuestra página web con un módulo de consulta en línea, las cuales Mensajería. son, exactamente, las Perfecto. cuales son contestadas dentro de 1 o 2 horas máximo. Perfecto. Esto es una especie de chat, en De el chat fondo, que se en- está en generando línea. muchísimo Correcto. también en línea. Entonces, también lo podemos encontrar en el fanpage. En el fanpage, ¿No es todo cierto? problemas. Todo problema, ahí está precisamente para que usted pueda ponerse en contacto. En el fanpage está toda la información, todo problema. Ahí usted puede, por supuesto, recurrir si tiene dudas, si quiere profundizar mucho más este tema y orientarse con respecto a otros temas laborales. Nada más, ahí, búsquelo en el fanpage, en el Facebook, todoproblema.cl, en la página web o también en las oficinas de calle Arlegui en Viña del Mar. Queremos agradecerle una vez más el tiempo, la disposición y por supuesto dejarlo cordialmente invitado para unas próximas transmisiones que haremos también con respecto a diferentes temas, porque es un tema sin duda alguna que tiene mucho más que plantear al respecto. Muchas gracias y con toda la disponibilidad de poder estar nuevamente invitado a este programa. Cristian Canifru, abogado laborista, estuvo con nosotros en el día de hoy en la transmisión de este streaming como cada viernes desde la agencia OSEUP Educación Continua acá en la ciudad de Quilpué, pasadita a las 11:30. Cada viernes estamos a través de nuestro fanpage OSEUP Educación Continua. Que tengan todos un excelente fin de semana.